Eh, Voy a permitirme presentar al doctor Wakaneme. Eh, el doctor Wakaneme nos va a hablar sobre la filosofía de las matemáticas escolares. Una breve reseña de sus antecedentes académicos. El profesor Wakaneme es doctor y magíster en educación con énfasis en educación matemática de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Y además es licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad en Matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia. Desde el año 2003 se desempeña como profesor de planta del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Las principales temáticas de su trabajo son las siguientes: la relación, historia de la matemática, educación matemática; la formación del profesor de matemáticas, la proporcionalidad y el pensamiento variacional. Doctor Wakaneme, dispone usted 50 minutos con 10 minutos de participación del público. Lo dejo en el uso de la palabra. José Andrés, muchas gracias. Vamos a compartir mi pantalla. Me gustaría saber en este momento si se ve la presentación. Un segundo. Sí, se ve la presentación, pero se ve... En Ya, pantalla completa ya está, ahora ¿no? sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bien, permítanme inicialmente agradecer a los organizadores del evento por la invitación que me han hecho, por abrir la posibilidad de que planteemos algunas ideas en esta oportunidad en torno a la filosofía de las matemáticas escolares. Y quisiera señalar que esta temática y este título debería poderse acompañar de un subtítulo o de un complemento del título, como lo van a ver más adelante, para la formación de profesores. Es decir, filosofía de las matemáticas escolares para y en la formación de profesores, que es un poco el asunto del que me ocupo en cuanto soy profesor de una universidad pedagógica nacional que tiene como función fundamental formar profesores y en particular desde el Departamento de Matemáticas formar profesores de matemáticas. Es decir, que mi charla va a estar muy marcada por esta condición institucional y por mi lugar en la universidad a propósito de su condición como formadora de profesores o, como lo dice su eslogan, educadora de educadores. Bien, hace algunos años, un par de años, tuve la oportunidad de presentar una charla en torno a los aportes de la historia de las matemáticas en la formación de los profesores. En la segunda versión tuve la oportunidad de presentar algunos esbozos del tratamiento de la inconmensurabilidad en la historia de las matemáticas, y hoy he querido presentar una reflexión, digámoslo de esta manera, en voz alta en torno precisamente a la filosofía de las matemáticas escolares. Seguramente que quienes leen el título o lo hayan leído previamente se van a dar cuenta que aparece el elemento escolar como un adjetivo que modifica a las matemáticas, y quizá eso les ha generado un poco de ruido, un poco de inconformidad o sencillamente un poco de inquietud que voy a intentar responder. Hay en particular dos elementos para comenzar de lleno que quiero plantear en la charla, que van a estar presentes de manera un tanto subyacente a toda la charla. El primero tiene que ver con esta afirmación, y es que si se asume que existen diferentes matemáticas, entonces debería uno disponer de una filosofía de las matemáticas para cada una de esas matemáticas. Eso no obsta para considerar que se pueda tener una filosofía general de las matemáticas, pero creo que estamos todavía un tanto lejos de disponer de una filosofía que satisfaga todas las matemáticas o que verse sobre todas las matemáticas posibles, bajo el supuesto de que uno acepta que existen diferentes matemáticas.
Y la otra postura tiene que ver con que si se admite que existen diferentes filosofías, entonces para las matemáticas escolares se podrían plantear varias filosofías. Este asunto también, como lo dije antes, va a estar subyacente a toda la charla. Bien. Para la charla he querido organizar cuatro partes fundamentales. En la primera va a ser, voy a abordar una perspectiva autobiográfica, voy a hablar un poco de mí, pero a través de lo que voy a hablar de mí, seguramente voy a estar hablando de muchas personas o muchas personas se van a poder identificar con eso que voy a señalar aquí, dado que considero que a muchos profesores de matemáticas y luego también a muchos formadores de profesores de matemáticas les ha sucedido lo mismo que me sucedió a mí. Luego voy a presentar una perspectiva nacional muy ligada al currículo colombiano. Luego presentaré un poco más una perspectiva internacional, pero en todo caso este nombre es demasiado general porque realmente voy a mirar es un par de trabajos del que subyacen al contexto internacional y que son muy conocidos. Y luego presentaré una perspectiva que he querido llamar interbiográfica porque no solo estoy yo, sino que hay otros conmigo, estoy con otros y he podido construir con otros. En la primera parte trataré tres asuntos, un recuerdo difuso, dos revelaciones o integrantes fundamentales y una lectura de estudio a media. En la segunda parte haré un trabajo sobre lo curricular, en donde voy a intentar mostrar uno o quizá dos usos. Y en la tercera parte mostraré una línea de investigación que ya lleva un tiempo considerable, pero también quizá sean dos líneas de investigación. Y al final presentaré algunas ideas sobre algunos trabajos que considero son punta de lanza, que van abriendo camino en este problema de la filosofía de las matemáticas escolares. Comencemos entonces con la primera parte, una perspectiva autobiográfica y un recuerdo difuso pero trascendental. Como se señaló en mi presentación, yo soy egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tengo un título muy extenso que se puede resumir como licenciado en matemáticas o de manera más precisa, porque sé que se significa de otras maneras en los contextos no nacionales, como un profesor de matemáticas para la educación básica, secundaria y media. En el año 90 yo recibo este título, pero justo antes de recibir el título comencé a hacer parte de este seminario, taller de investigación en didáctica de las matemáticas de la misma universidad, dirigido por la profesora Miriam Ortiz, quien me muestra un panorama muy diferente al que había sido parte de mi formación. En mi formación como licenciado en matemáticas había tomado una buena cantidad de cursos de matemáticas, a tal punto que luego terminé diciendo que yo, más que una licenciatura en matemáticas entendida como un programa de formación de profesores de matemáticas, lo que había hecho era un programa de cuasi matemáticas, porque la matemática que vi, que cursé, se parecía mucho más de lo que podría esperarse a un programa de matemáticas. En aquella época no había la discusión de esa posible diferencia que hay entre estos programas y se asumía que un profesor de matemáticas debería saber matemáticas y específicamente saber las matemáticas de los matemáticos. Hoy ponemos en duda esa afirmación sin que eso signifique que dudemos que un profesor de matemáticas tiene que saber matemáticas. Pero, por ejemplo, en esa época, cuando cursé la licenciatura, nunca tuve un curso de filosofía de las matemáticas. La filosofía de las matemáticas fue un asunto muy ajeno y solamente comenzó a ser un asunto que se discutía en este grupo de estudio, este seminario, taller de investigación en didáctica de las matemáticas. Pero era un asunto de discusión entre las personas que tenían mayor formación y quizá mayor amplitud en su visión frente a las matemáticas, su enseñanza y los conocimientos metamatemáticos que se requerían. Yo era en ese momento una escucha de la filosofía de las matemáticas y de las discusiones que allí se proponían. Pero por fortuna tuve la posibilidad de asistir
en el año 91 a un curso de epistemología e historia de las matemáticas dirigido por el profesor Jesús Hernando Pérez, más conocido en el ámbito nacional como Pelusa. Este profesor había programado un curso que precisamente aludía a esa conexión entre epistemología e historia de las matemáticas. Quiero decir que en ese momento mi conocimiento sobre lo que era la epistemología era nulo. Era para mí una palabra muy rara. Y de historia de las matemáticas sabía un poco porque había tomado un curso, pero realmente era muy poco. Y quizá eso fue lo que más llamó la atención en mi formación como profesor de matemáticas ya graduado, que sabía poco de la filosofía y de la historia. Y también debo admitir que entendía poco de la filosofía y de la historia de las matemáticas. Creo que entendía menos de la filosofía que de la historia. Y me llamaba, por ejemplo, mucho la atención que se hacían discusiones en torno a si el tiempo era continuo o discreto. Y si bien me fascinaba la discusión, no entendía muy bien para qué se discutía eso. ¿Cuál era el sentido de discutir la diferencia entre lo continuo y lo discreto? Y cómo ese elemento estaba presente en muchas de las discusiones, incluso muy modernas, en torno a las magnitudes como estructuras o en torno a la continuidad del espacio o la continuidad de un conjunto numérico que luego conocimos como completitud o como condición de completitud. Esta experiencia fue muy importante para mí porque primero me permitió saber que no sabía y, por supuesto, precisar qué cosas no sabía. Eh, Me permitió aproximarme a un lenguaje que en ese momento era totalmente abstruso para mí y desde mi formación era un lenguaje extraño, ese de la filosofía, de las matemáticas y en cierto sentido de la historia de las matemáticas. Este elemento quise reportarlo de esta manera porque es que es muy probable que los profesores de matemáticas que estamos formando hoy en día en los diferentes países y a través de los diferentes programas que tenemos en los países ¿m? Tengan una aproximación similar a la que yo tuve en esa época. Es decir, una aproximación muy lejana, perdón la contradicción en mis palabras, realmente una lejanía en relación con el discurso filosófico y con el discurso histórico. Esto va a ser muy importante luego porque en esencia lo que voy a sostener es que tiene que haber una mayor cercanía y una compenetración con el discurso filosófico, pero también con las formas filosóficas de pensar las matemáticas. Bien, este fue un primer momento en mi trayectoria profesional, debo admitir, es un momento de reconocimiento de mi desconocimiento. Luego hubo algo muy interesante. Por esa época, año 93, voy a estudiar la maestría en educación, el énfasis en educación matemática a la Universidad del Valle. Me desplazo de Bogotá a Cali y aparece algo que fue muy llamativo. En primer lugar, que esta maestría tenía un énfasis en historia de las matemáticas. Y en segundo lugar, que ese énfasis en historia de las matemáticas estaba muy, pero muy acompañado por un trabajo en filosofía de las matemáticas. Era consustancial, se movía de manera más o menos simultánea la historia y la filosofía de las matemáticas. Eso fue lo que me llamó la atención. Y justo en ese momento, cuando comienzo a estudiar, una semana después de haber comenzado a estudiar, el profesor Carlos Eduardo Vasco desarrolla en Bogotá y por tanto ya no estaba en Bogotá, no pude asistir, en el marco de una reunión de la red de investigadores en educación matemática que en ese momento tenía unos 2 o 3 años. El título que el profesor Carlos Eduardo Asco le puso a su conferencia es La educación matemática, una disciplina en formación. En ese momento se hablaba de educación matemática y hacía referencia a esa disciplina.
Pero hubo dos elementos que fueron muy importantes a propósito de esta conferencia. El profesor Vasco señala, a través de este esquema que aparece en pantalla, dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, que la educación matemática se puede entender como una confluencia, una interacción entre diferentes disciplinas que están en el esquema puestas como los lados de ese cono eh, que encierra y que determina las matemáticas. Entonces, el primer elemento quizá es este de las diferentes disciplinas, la existencia de diferentes disciplinas y de un campo interdisciplinar en esencia, ¿no? El segundo elemento es precisamente la existencia de esas matemáticas. Él señala de manera específica que existen tres maneras de entender. Él de hecho lo define como una trenza diacrónica entre estas tres expresiones de las matemáticas. La matemática de investigación, la matemática escolar y a la tercera la llama la matemática realmente existente. El nombre de la tercera no es un buen nombre porque las otras también son realmente existentes, pero él más bien está hablando de las matemáticas que las personas usamos en el cotidiano, ¿m? Mientras que las matemáticas escolares las establece como las matemáticas que se desarrollan en la escuela y a las matemáticas de investigación las refiere como el trabajo de los matemáticos. Señala, por supuesto, que una misma persona puede moverse entre esas tres o por esas tres formas de matemáticas y que eso no implica que esa persona desvirtúe la naturaleza de las matemáticas por el hecho de que hace las operaciones de una cierta manera en ese plano de las matemáticas realmente existentes, pero hable y de las operaciones en la matemática profesional o de investigación de una forma muy diferente, etcétera. Pero este punto fue central. Existen entonces varias expresiones, formas de aparición de las matemáticas. Y estas tres eran muy llamativas, eran muy interesantes. Esto permitía, por ejemplo, distinguir algunos elementos no solo en la acción, sino, como lo voy a señalar más adelante, en las formas, concepciones y maneras de la actividad matemática. Una perspectiva epistemológica sobre las matemáticas es totalmente válida en la matemática de investigación, pero que para las matemáticas escolares seguramente es más apropiado una nociología que una epistemología, en cuanto el conocimiento matemático escolar es no científico. Es decir, no podemos decir que las matemáticas escolares sean una ciencia. Por eso me llamó tanto la atención en la anterior conferencia que se dijera explícitamente eso y que se identificaran estas diferentes versiones de las matemáticas, particularmente la protomatemática, muy ligada a esa matemática escolar y más bien la matemática profesional a lo que llamamos matemáticas. Este punto va a ser muy importante si se considera que es efectivamente una buena idea el identificar estas matemáticas, estas tres maneras de existencia de las matemáticas en la sociedad. Probablemente puedan existir muchas otras maneras, pero al menos estas tres eran las que eran fundamentales. Esto fue iniciando la maestría. En el desarrollo de la maestría apareció una cosa que también fue muy llamativa en términos de mi formación, y es que se nos propuso un seminario de filosofía de la educación matemática. En esa perspectiva, entre el año 94 y 95, desarrollamos ese seminario y estuvimos estudiando una parte de este libro escrito en el año 91 por Hermes, este libro de la filosofía de la educación matemática. Quiero decir que estudiar ese libro no fue un asunto para nada sencillo. Primero porque estaba en inglés y nuestro idioma
nativo no es el inglés y no era muy frecuente que se exigiera que se tuviera una formación en otro idioma. Y segundo, porque el libro era un libro muy extenso. Aquí simplemente puse la tabla de contenido, no con el ánimo de leerlo, pero mostrar la extensión del libro y mostrar dos cosas fundamentales, que el libro tenía dos partes. La primera se titulaba La filosofía de las matemáticas, mientras que la segunda se titulaba La filosofía de la educación matemática. Esto significa que puede que hayan dos cosas diferentes, que una cosa sea la filosofía de las matemáticas y la otra sea la filosofía de lo que aquí se llama la educación matemáticas, pero que yo quisiera nombrar como filosofía de las matemáticas escolares. De ese libro, al momento de estudiarlo, nosotros, bueno, identificamos no solo las diferentes partes, estas dos partes y el tratamiento que hace de cada una de sus partes que está aquí en este abstract, tomado creo que fue de la base de datos ERIC, y que muestra en cierto sentido cómo Ernest aborda el problema de la filosofía de las matemáticas, reconociendo las posturas filosóficas y haciendo una crítica a eso que él llama las filosofías absolutistas y proponiendo en consecuencia una alternativa, es decir, unas filosofías falibilistas, dentro de las cuales él rescata el constructivismo social como una posibilidad de filosofía de las matemáticas que responda a esa misma crítica que él le ha hecho a las filosofías absolutistas y que por supuesto retoma de varios de los filósofos y de epistemólogos del siglo pasado fundamentalmente. En la segunda parte, él aborda la filosofía de la educación matemática y de manera particular uno reconoce que él aquí está hablando de propósitos e ideologías, habla de grupos con ideologías utilitarias, puristas, de cambio social, etcétera, etcétera. Y advierte uno un lenguaje un tanto diferente entre la primera y la segunda parte. Nosotros, el grupo de estudiantes de esa corte, nos dimos a la tarea de traducir el libro, tarea que no completamos y que sencillamente quedó en un documento que re- traduce la primera parte, los primeros capítulos, es decir, que corresponden a la filosofía de la matemática, y ese documento se difundió en Colombia como hoy se difunde un archivo PDF, sin mucho control y sin haber sido sometido realmente a unos criterios de revisión. Y nos quedamos con la idea de que la filosofía de la educación matemática era esa primera parte, o buena parte de la comunidad se hizo a la idea de que era esa primera parte y realmente esa era la parte de la filosofía de las matemáticas y no la parte de la filosofía de la educación matemática que corresponde a la segunda parte. Esto trajo como consecuencia que nosotros hoy y desde hace algún tiempo reconociéramos que existe esa filosofía de la educación matemática o de la matemática escolar y reconocemos en este libro y seguramente en otros, tanto del mismo autor como de otros autores, esos puntos iniciales, esas discusiones iniciales sobre la filosofía de la educación matemática o de las matemáticas escolares. En Colombia, este documento fue conocido por muchos colegas y marcó un poco un punto clave en el desarrollo curricular. Año 91, existe una nueva constitución política en Colombia, se piensa el país de otra manera o se piensa ese otro país que se quiere construir. Consecuencia de esa nueva legislación aparece una ley general de educación, específicamente tanto para la educación superior en el año 92 y luego para la educación básica y media y para otras formas de educación no necesariamente formales en el año 94. Una de las cosas que se establece en la Constitución y en esta Ley General de Educación es que el Ministerio de Educación Nacional ya no es el ente encargado de diseñar currículo en matemáticas. Ya no es
ya no puede hacer diseño de programas de estudio. Puede sí y debe establecer unos lineamientos generales, unos derroteros generales, pero no puede decir que se estudia año a año en los colegios y las escuelas. Quiero decir que eso sigue vigente en Colombia, ha estado vigente durante estas décadas y en consecuencia de esa restricción, el ministerio convoca a la comunidad de educación matemática en ese momento, yo diría que naciente en ese momento, y les pide que diseñen unos lineamientos curriculares para las matemáticas escolares. Este libro contiene entonces las reflexiones, las apuestas que hizo un grupo muy amplio de la comunidad de educación matemática del país y refleja un poco esa forma de pensamiento que se reconocía también en el mundo y que estaba representada, por ejemplo, en los estándares de la NCTM y en otros planteamientos que llegaban de México, por ejemplo, el advenimiento del pensamiento variacional como una forma de pensamiento matemático muy específico, y recogía mucho de lo que en ese momento era la educación matemática como campo de investigación. Particularmente recogía la posibilidad de estudiar unas matemáticas que no fueran como las que ya se habían criticado y que todos conocemos como las matemáticas tradicionales en la escuela. Este documento, además de los elementos usuales de un documento de este estilo, que son esos tres que aparecen ahí, tiene una segunda parte que refiere a los referentes curriculares y algo muy llamativo, elementos conceptuales para la formación de profesores. Cuando uno lee y estudia este documento, y particularmente esta segunda parte de referentes curriculares, se da cuenta de una estructura de ideas que es totalmente interesante. Las primeras, sobre todo, interesan para la discusión que estoy intentando plantear. Se establece aquí una reflexión sobre diferentes concepciones acerca de la naturaleza de las matemáticas y las implicaciones didácticas que ello tendría. Miren que el objeto de discusión son las concepciones sobre la naturaleza de las matemáticas. Desde mi particular punto de vista, es un asunto filosófico, pero además señalan algunos elementos que inciden en la reconceptualización de las matemáticas en ese momento. Y en la tercera parte, este grupo de colegas plantea una nueva visión del conocimiento matemático en la escuela. En la primera parte discuten de dónde provienen las concepciones acerca del conocimiento matemático escolar y ponen de manifiesto que que existen diferentes filosofías para las matemáticas, diferentes enfoques, aproximaciones, como quiera uno entenderlo. Señalan la existencia del platonismo, no señalan la del empirismo, pero también van y reportan las tres perspectivas que surgen de lo que se ha llamado la segunda crisis de los fundamentos, es decir, el formalismo, el logicismo y el intuicionismo, y reseñan también el constructivismo social que ha planteado Paul Ernest años antes. Y señalan que esas perspectivas, esa mirada que se tenga acerca del conocimiento matemático, van a permear las visiones y las concepciones que se tengan sobre el conocimiento matemático escolar. En mi opinión, están reconociendo la existencia de diferentes matemáticas y, por tanto, la filosofía para las matemáticas profesionales, cómo impactaría la filosofía de las matemáticas escolares. Es un planteamiento filosófico y aluden a las escuelas filosóficas. Pero también en su segunda parte, cuando reportan los elementos que inciden en esa reconceptualización de la educación matemática, ponen en juego ideas que son muy importantes y que están muy en boga y que han llegado a través de los estudios que algunos colegas han hecho de los planteamientos fundamentalmente de los didactas franceses, Guy Brousseau y Chevalard, son objeto de estudio sus obras y han sido objeto de estudio por varios de ellos, en particular en la maestría fueron objeto de estudio durante mucho tiempo. Y
se establece unos elementos que determinan qué es el saber matemático y qué es la transposición didáctica de los objetos matemáticos. Desde mi óptica, hoy reconozco que la transposición didáctica es una teoría que versa sobre la existencia, el surgimiento o la génesis del conocimiento matemático escolar en relación con el conocimiento matemático sabio, que es como lo nombra Yves Chevalard. Es una apuesta filosófica, es una apuesta sobre, alguien podría decir, epistemológica, nociológica, tal vez preferiría yo, pero que muestra, toma postura sobre lo que es el surgimiento de el conocimiento matemático escolar. Algunos han interpretado que la transposición didáctica es un fenómeno social que lleva una ciencia desnaturalizándola, dañándola, pervirtiéndola, son expresiones que he escuchado, para volverla escolar, ¿cierto? Y perdiendo con ello su esencia como conocimiento científico. Y se horrorizan por esa transposición didáctica. Hasta se burlan de las personas que hacen diseños didácticos a partir de o teniendo en cuenta esta condición, esta apuesta filosófica, como lo he señalado antes. Esta apuesta hoy en día tiene opositores, es decir, hay otras posturas filosóficas que reseñan que no es la única manera en que surge, emerge o existe el conocimiento matemático en la escuela. Hay quienes señalan con ejemplos y los ilustran de una manera muy interesante, sobre todo quienes trabajan en historia de la educación matemática, eh, reseñan que hay otras fuentes de las cuales surge conocimiento matemático escolar. Y algunas de esas fuentes, o muchas de esas fuentes, no son necesariamente el conocimiento matemático sabio. A mí esa postura me gusta porque pone en cuestionamiento esta apuesta que se hizo acá, en este documento. Pero también señala este documento y los autores de este documento proponen que el trabajo del matemático, del alumno y del profesor tiene una particularidad y si bien puede ser semejante, tiene elementos diferenciadores. Cuestionan, aunque ponen de manifiesto que el trabajo de matemáticos, del matemático, en buena parte es resolver problemas matemáticos que se resuelven, problemas matemáticos que se resuelven con las matemáticas o problemas no matemáticos que se resuelven con las matemáticas. Es decir, que no solo su trabajo es construir teorías, que no solo es demostrar teoremas, que es mucho más que eso, y señalan que el alumno debería tener el trabajo del alumno debería tener algunos de esos elementos del trabajo del matemático. Y también reseñan que el trabajo del profesor es crear una cierta comunidad científica, pseudocientífica, preferirían algunos, una comunidad de aprendizaje en el aula que emule tanto los problemas como las formas de solución y que por supuesto no se trata sencillamente de transferir un conocimiento, etcétera, etcétera. Esas son formas de existencia y formas de aparición del conocimiento matemático en la escuela. Y por tanto, desde mi óptica, estos elementos que están puestos ahí, al igual que los elementos que están puestos en la sección 2.3, son elementos que describen una apuesta filosófica sobre las matemáticas escolares. Seguramente algunas personas quisieran decir que esa no es una filosofía en los términos que la epistemología misma y la cientificidad que se le quiere poner a la filosofía exige. ¿No? Podemos estar de acuerdo con ellos, pero no la hace menos valiosa, porque entre otras cosas, los autores de estos lineamientos curriculares señalan que es muy pertinente y totalmente necesario que el profesor tenga una visión filosófica de las matemáticas para poder desarrollar su quehacer, ya no como alguien que desempeña un oficio, sino como alguien que desempeña una profesión.
Y ese elemento me parece que es muy importante y que tiene también unos elementos, un sesgo filosófico fundamental. ¿Mm? En suma, lo que he querido señalar aquí es que en estos lineamientos curriculares efectivamente hay una apuesta filosófica que debiera el profesor comprender a través del estudio, a través seguramente de la comprensión que logre, no del discurso que está expuesto aquí, sino de la actividad matemática y de la actividad metamatemática, específicamente filosófica, que logre sobre la actividad de hacer matemáticas, de aprender matemáticas, de estudiar matemáticas. Esa perspectiva aún no logra ser algo que pueda uno decir que los profesores de matemáticas tienen en su saber y en su hacer, porque la filosofía de las matemáticas no ha ingresado aún de manera importante en los programas de formación. Y la lectura de estos apartados del 2.1, del 2.2 y del 2.3 no genera conocimiento, genera un discurso, pero no genera un conocimiento, es decir, un conocimiento útil para la acción del profesor de matemáticas y el quehacer del profesor de matemáticas en el aula. Bien, hay que decir que en general los lineamientos lo que proponen es que aprender matemáticas debe conducir al desarrollo del pensamiento matemático y que ese es el fin de la educación matemática en el país, y que los conocimientos tienen sentido es en la medida en que modifican el pensamiento y contribuyen al pensamiento matemático. Para eso elaboran una perspectiva, un espacio curricular, como lo hemos llamado recientemente, que tiene tres ejes. Voy a saltarme este otro documento, que también es un documento curricular, que es un capítulo de este libro cuya carátula está puesta ahí, los estándares básicos de competencia en matemática. Y había querido reseñar este documento porque el documento, sobre todo en esas dos primeras partes que aparecen ahí, el porqué de la formación matemática y sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, también hace una apuesta filosófica sobre las matemáticas escolares. No voy a entrar, voy a pasar esto rápido porque veo que el tiempo va pasando. Bien, no voy a hacer ninguna alusión específica a esto. Hasta aquí lo que tenemos en perspectiva curricular en el currículo de matemáticas en Colombia. Estos dos documentos que mostré, el primero del año 98, el segundo del año 2006, son los elementos que han orientado el currículo de matemáticas en el país o que debieran haber orientado el currículo de matemáticas en el país. Sobre la filosofía de las matemáticas se ha hecho mucho en Colombia. Yo creo que hay grupos de investigación, hay académicos que han aportado bastante, pero en filosofía de las matemáticas escolares aún es limitada la producción y el impacto que tiene el estudio de la filosofía de las matemáticas en la filosofía de las matemáticas escolares. Cuando hacemos una mirada a una perspectiva más amplia, ya no solo colombiana, entonces identificamos necesariamente Google o las bases de datos que uno usa para buscar literatura, necesariamente van conduciendo a este autor, que es justamente el mismo que escribió el libro que mencioné antes, el de la filosofía de la educación matemática, Paul Ernest. Un filósofo, entiendo que es un filósofo inglés. Cuando lo estudiamos era una persona muy joven y estaba poniendo, o mejor, sobre él recaían los ojos de muchas personas porque se mostraba como un académico prominente y con un futuro muy interesante. Ustedes ven ahí una tabla de contenido de su revista que se llama Filosofía de la Educación Matemática. Hasta el año pasado habían 40 números, lo cual es muy interesante, y alcanza uno a entrever algunos elementos ahí, sobre todo en estos monográficos
que refieren precisamente a esta perspectiva de la educación matemática, perdón, de la filosofía de la educación matemática. Y lo que hicimos fue, bueno, pues de estos documentos, de estos 40 números, busquemos las palabras claves y miremos de qué hablan estos artículos a través de las palabras clave. Lo hicimos con dos software diferentes que manejan estas palabras y hacen unos análisis relativamente sencillos, pero que dejan ver algunos elementos sobre de qué versan los documentos. Ustedes ven claramente ahí elementos en relación con lo educativo, por supuesto, la filosofía, las matemáticas, pero aparecen los profesores, los estudiantes, la ética, lo social, lo crítico como elemento fundamental en ambos diagramas. Cuando hacemos algo semejante con los títulos, vemos algo también parecido. ¿Mm? Es decir, aparecen los elementos de la filosofía, de las matemáticas, de la educación matemática, de la enseñanza, de la práctica de los estudiantes, de los salones de clase, etcétera. Seguramente que si nosotros hiciéramos un ejercicio semejante para el caso de la filosofía y las matemáticas, muchas de estas palabras no aparecerían. Por ejemplo, dudo de que aparezca la enseñanza, el profesor y los estudiantes. Creo que no interesa mucho a la filosofía de las matemáticas, pero sí a la filosofía de la educación matemática o de las matemáticas escolares. En esa misma búsqueda internacional que reconoce uno de estos elementos de Ernest, filosofía de la educación matemática ligada a la perspectiva crítica. En efecto, aparece en el documento un capítulo que se titula así, Educación Matemática Crítica, eh, pero quizá lo que más me llamó la atención en esta perspectiva fue encontrarme con ese capítulo 4 que versa precisamente sobre la filosofía de la práctica matemática. ¿Qué es y de qué trata? Esta perspectiva que conocí a través de algunos colegas de la Universidad del Valle, hay un grupo en la Universidad del Valle que estudia precisamente la filosofía de las prácticas matemáticas y que se ha adscrito a este movimiento internacional muy coetáneo desde mi óptica, refiere y alude a una visión de la filosofía de las matemáticas que no encaja con las filosofías clásicas y con estas tres perspectivas que ya Ernest ha catalogado como absolutista, el formalismo, el intuicionismo y el logicismo, y que tampoco encaja con las primeras filosofías del siglo pasado y más bien se ajusta a los planteamientos y a estos planteamientos disruptivos de los epistemólogos y filósofos de las matemáticas de la segunda mitad del siglo pasado. De eso me llamó poderosamente la atención que están reclamando una filosofía descriptiva más que una filosofía prescriptiva. No les interesa seguir con las posturas que señalan cómo deberían hacerse las matemáticas, sino más bien están interesados en saber y en explicitar cómo se hacen las matemáticas y qué filosofía eh, surge de allí y qué planteamientos filosóficos. Esta idea la resalto por una razón muy sencilla, porque me parece que hay un punto clave para abordar en la filosofía de la educación matemática y es precisamente cómo se hace las matemáticas en la escuela. Es decir, una filosofía que verse sobre lo que se hace y no sobre lo que se debiera hacer. Sí, que eso significa que esa otra filosofía no sea también igualmente útil para el profesor de matemáticas. Esa filosofía de la educación matemática sobre cómo podrían hacerse las cosas y no cómo se hace. Bien, finalizo mi charla presentando una perspectiva un poco más de interacción con algunos colegas y he querido llamarlo a esta parte trabajos de punta de lanza. Uno de esos trabajos lo realizamos con algunos colegas cuyos nombres aparecen aquí en un grupo de investigación y trabajo de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, conocido como una empresa docente. Hicimos un trabajo de investigación en algunas instituciones sobre cómo se gestionaba, sobre el quehacer del profesor de matemáticas y sobre la enseñanza
que gestionaban los profesores de matemáticas en ese momento en instituciones educativas. Sé que es muy polémica y que incluso ha tenido muchos ataques de verdad matemática ligada a la deductibilidad, por ejemplo, a una expresión que puede discutirse, pero que definitivamente es así, ¿no? Algo así como un teorema que es verdad per se, aunque su verdad se pueda apoyar en la deducción, ¿sí? O incluso cuestiones de tratamientos de la verdad que aluden a la discusión argumentada, por ejemplo, mediada por una lógica y por un lenguaje específico, ¿cierto? Esa idea de verdad que subyace a esa discusión argumentada. Pues resulta que en las clases de matemáticas no funciona, ¿sí? El poder del profesor quizá es mucho más trascendente. Los gestos del profesor, quien lo creyera, definen si algo es verdadero o no. ¿Es el profesor, el libro de texto o el estudiante más aventajado el que define qué es la verdad? ¿Mm? Y a propósito de eso, hay filosofías de las matemáticas que sostienen también, por ejemplo, el convencionalismo, que el asunto de la verdad en matemáticas también procede por poder y no exactamente como uno quisiera de manera un poco romántica mencionar a través de la lógica deductiva que ha sido tan bien definida desde Aristóteles y a lo largo de la existencia de esta humanidad desde los griegos hacia acá. Bien, este es un trabajo que intenta mostrar cómo uno puede acercarse a una descripción de a un aspecto filosófico. En en la tesis doctoral nosotros planteamos, bajo esta idea de entender las tres matemáticas que proponía el profesor Vasco, tres maneras de identificar la historia de las matemáticas. Realmente esto no es lo importante, porque lo interesante sería poder ver que también uno podría plantear filosofías para esos tres tipos de matemática y que pues sería igualmente válido, interesante el poder plantearse esas preguntas desde esas perspectivas. Igualmente, en la tesis doctoral, nosotros estuvimos haciendo una mirada a la historia de las matemáticas y a qué tipo de historia sería deseable para los profesores de matemáticas. Este es una primera versión de esa respuesta, pero la pregunta aquí, lo interesante es poderse plantear qué tipo de filosofía sería la que convendría para la formación del profesor de matemáticas relacionada con la filosofía de las matemáticas escolares. Y quizá hay que plantearse el problema también, como lo hicimos en ese momento, desde los objetos de estudio, desde las subdisciplinas o ramas de las matemáticas, no solo centrarse en lo epistemológico, nociológico o en lo ontológico, sino también hacer planteamientos desde estas otras ramas, la estética, la ética, la política, tal vez, y quizá otras que no están ahí en la diapositiva, pero también qué tipo de tratamiento tendría que tener la filosofía de las matemáticas para incorporarse en la formación de profesores, si es un tratamiento analítico o sintético, o si preferimos una eh, filosofía prescriptiva o una filosofía descriptiva. Sobre eso aún no hay muchas cosas. Finalizo entonces diciendo que en la universidad pedagógica en algún momento nos aproximamos a aspectos de la filosofía de las matemáticas con este trabajo de grado, de pregrado de Diana Isabel Quintero, donde estudiamos algo relativamente moderno, como es el argumento de la indispensabilidad de la matemática, pero también con Natalia Morales, en el marco de la maestría en docencia de la matemática, hicimos un trabajo para comenzar a explorar la filosofía de las matemáticas en el conocimiento del profesor de matemáticas en el año 2016. Y más recientemente estamos intentando perfilar una tesis de doctorado que, al menos en el año pasado, tenía como propósito identificar esta filosofía de las matemáticas escolares y cómo ello intervendría o podría llegar a intervenir en la formación profesional de los profesores de matemáticas. Bien, he querido entonces mostrar que la filosofía de las matemáticas escolares puede llegar a existir, que aún hay un trabajo muy importante por realizar en torno a esto y que quizá los primeros beneficiarios y quizá también los más importantes beneficiarios serían los profesores de matemáticas
y que esa filosofía de las matemáticas escolares tendría que hacer parte de la formación profesional de estas personas que van a ser egresados de los programas de formación profesional inicial de nuestras universidades. Bien, hasta ahí entonces mi presentación. Muchas gracias, profesor Wakandeme, y felicitaciones por la ponencia. Ha sido muy ilustrativo, ¿no? De acuerdo a diferentes prácticas, pueden existir diferentes filosofías. Y también interesante la forma en que ingresa, digamos, en que toma el primer contacto con la filosofía cuando, como lo comentó, dentro de la formación inicial, no había tenido preparación, entrenamiento, cursos sobre filosofía. Y eso creo que ahora todavía es muy general en muchas partes de Latinoamérica. Vamos a dar el espacio para los asistentes que deseen formular algunas preguntas. Aquí hay en el chat, me parece una pregunta, pero si lo pudiera enunciar. Ah, no es pregunta, simplemente es un comentario. Eh, Doctor Guacamende, muy buenas tardes. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo Muchas está? Nuevamente poder conversar es grato con usted. Hay una perspectiva general en la universidad, por ejemplo, en los cambios curriculares, siempre se está desechando la historia y la filosofía de la matemática para agregar cursos de especialidad. Y usted está imponiendo una nueva concepción de la formación de formación de profesores que sean útiles en la formación de los estudiantes, tanto de la filosofía. Entonces, si es que ese cambio, hay un cambio, ¿qué opinaría usted de retomar la historia de la matemática y la filosofía en los currículos de matemática, en la formación para docentes de matemática y para matemáticos? ¿Cómo lo ve usted y cuál es su concepción? Bueno, yo frente a los matemáticos no me atrevo a decir mucho porque no he estudiado mucho sus programas de formación. Sin embargo, estoy convencido de que les sería muy útil, sobre todo por una realidad que tenemos todos en todos nuestros países. Los matemáticos terminan siendo profesores de matemáticas, ¿Cierto? más que Sí, matemáticos. Y esa condición, que es una condición pragmática, impondría que tengan que tener no solo conocimiento de la historia y la filosofía, también de la didáctica de las matemáticas, pero no entendida en los términos de Comenius, no, entendida como una ciencia, como una disciplina, como una epistemología experimental, decía Guy Brousseau. No se trata de cómo enseñar, es un conocimiento sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre las matemáticas escolares. Bien, en el caso de los profesores de matemáticas, yo admito que soy un tanto extremo. La verdad es que mi experiencia personal en mi formación me mostró que estamos cometiendo una injusticia social enorme cuando mantenemos los programas de formación de profesores de matemáticas en varios de nuestros países, porque por fortuna he tenido la posibilidad de conocer diferentes programas, cuando los mantenemos de la manera muy cercana como fueron concebidos por allá por los años 60 o 70 como programas de matemáticas, ¿no? Que tienen un elemento adicional. Ese elemento puede ser la didáctica, las matemáticas, o algunos elementos adicionales, algo de didáctica, algo de historia, algo de filosofía, algo de pedagogía, ¿no? Algo de unas cuestiones que llaman humanísticas, ciencias humanísticas, como la formación de profesor de matemáticas. Definitivamente, yo estoy convencido de que por ahí no es, de que las instituciones educativas que formamos profesores de matemáticas cometemos una injusticia social. El conocimiento del profesor de matemáticas, por supuesto que es un conocimiento matemático, pero también es didáctico, pero también es histórico, pero es filosófico, pero es pedagógico, pero es psicológico, pero es sociológico, pero es lógico. Y miren que estoy intentando dar un barrido a a las disciplinas que puso el profesor Vasco y que puse en el esquema que retomé de él. ¿Mm? Yo creo que es hora ya de pensar no solo en los modelos de conocimiento
que son modelos analíticos que nos ha legado la Universidad de Michigan, la Universidad de Huelva, el enfoque ontosemiótico y muchos otros. No, esos son enfoques analíticos. Es hora ya de pensar en los enfoques sintéticos que requieren nuestros programas de formación de profesores de matemáticas. Esto trae consigo el reconocimiento de que los formadores de profesores tenemos que modificar nuestra formación. Ya no podemos seguir siendo especialistas en matemáticas, en álgebra moderna o en ecuaciones diferenciales o en análisis. No, los formadores de profesores tenemos que conocer esas matemáticas, las matemáticas escolares a profundidad. Hace poco hice una conferencia que me gustó mucho porque pude sintetizar lo que significa el conocimiento matemático que el profesor debe tener sobre la proporcionalidad y que, por supuesto, habla sobre las matemáticas escolares, pero trasciende las matemáticas escolares. Tenemos que ser entonces los formadores de profesores personas que tengamos una formación interdisciplinar en matemáticas, en historia, en filosofía, en didáctica y en muchas otras disciplinas. Esta superespecialización, ¿sí?, que tenemos por condiciones de tradición no beneficia en nada la formación de profesores. O tenemos que armar grupos de investigación, grupos de trabajo, perdón, de formación, en donde nos apoyemos mutuamente. No podemos seguir considerando que los currículos son tan escindidos, tan bolsa de retazos como lo que ponemos en un semáforo o en una malla. Yo me encargo de este y de este curso, y usted de estos otros dos, y usted de estos tres, y nunca interactuamos, ¿no? Estamos en mora de eso, y perdón la imprudencia y la prepotencia de mi planteamiento. Casi que en el mundo estamos en mora de eso, pero al menos en Latinoamérica estamos en mora. El tema es cómo están planteadas las instituciones educativas y las restricciones. Sí, 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 sí. Yo por eso creo que nosotros estamos frente a la necesidad de una revolución. Doctor No Wakaneme, pañitos de agua tibia para los programas. doctor Sí, Wakaneme, estoy muy de buenas acuerdo. tardes. Un gusto. Somos el equipo que con el doctor Steven, con el doctor Díaz, con José Andrés, realmente seguimos su trayectoria desde el primer momento que usted nos apoyó en el primer coloquio. Es usted un invitado de honor para nosotros, la verdad. Siendo matemáticos de carrera, ¿no? Somos de carrera. Sin embargo, respetamos sus conocimientos y su experiencia en este ámbito de querer la matemática desde el punto de vista de un docente. Y es un maestro en ese sentido para nosotros. Sí, porque usted ha dicho una gran verdad. Los matemáticos puros o aquellos que realmente nos hemos preparado para ser matemáticos, al final terminamos frente a estudiantes, formando profesionales y ejercemos la carrera de docencia. Sin embargo, tenemos toda esta problemática, ya usted lo ha manifestado, no solamente a nivel primario, secundario, a nivel de educación básica regular, tenemos los problemas del currículo, ¿no? Ese es un gran problema que si se mantiene a nivel de política de Estado, como se veía en la mañana, ¿no? Que se trataba de tal vez dar, no el panorama de encontrar nuestros orígenes, ¿no? De dónde nosotros procedemos, de cómo es que ese conocimiento que nos han dejado nuestros ancestros no lo rescatamos e imponemos otros estilos, otros modelos ajenos a nuestras realidades. Igual sucede a nivel de educación superior universitaria, igual, ¿no? Entonces, seguimos con estos cambios curriculares en competencias, pero sencillamente, usted lo ha dicho, estamos colocando retazos, estamos atomizando los conocimientos matemáticos y llegamos al extremo de decir que aquel matemático que podría trabajar en un currículo para matemática no es un matemático. ¿No? Entonces, mire usted, esos pensamientos que tenemos, esas ideas que tenemos, que están bien acentuadas en el devenir de un docente netamente, de un profesional netamente, o yo diría, de un profesional, porque una cosa es ser un investigador matemático que se dedica exclusivamente a investigar, que sí lo hay, y otra cosa es ser un
profesional matemático que siendo matemático puro nos dedicamos a enseñar, ¿verdad? Entonces, doctor, me ha gustado su ponencia, la verdad es excelente, siempre aclarándonos las ideas. Yo no tendría por qué hacer una pregunta porque la verdad usted ha hecho todo un panorama bastante amplio, pero sí invitar a los que están presentes acá que el día viernes nuestro invitado, el doctor Wakaneme, va a formar parte del panel. Entonces nos gustaría allí, va a tener mucho más tiempo para poder ustedes hagan sus preguntas, sus inquietudes. Aquí tenemos audiencia de diferentes países, ¿no? Tenemos audiencia de diferentes escenarios de nuestro Perú andino, nuestro Perú profundo, Perú, nuestros profesores de la costa, de la sierra, están aquí viéndonos tanto por línea directa como por Face. Entonces, nos gustaría que sí, ¿no? Aprovechar estas oportunidades de tener expositores de esta categoría, ¿no? Que nos puedan ayudar de aclarar muchas preguntas, muchas inquietudes que muchas veces ahogamos en nuestras propias experiencias y el trabajar con los niños en las escuelas, ¿no? Doctor, yo nuevamente agradecida y bueno, espero siempre tenerlo acá en nuestros coloquios. Usted, algún momento pueda usted venir a Perú, puede venir a visitarnos acá a Trujillo. Sería un honor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un honor que ustedes me reciban en su coloquio. Y es un honor también escuchar y ver las frases que están poniendo los asistentes en el chat. Muchas gracias. Y de acuerdo con René, es un problema institucional. Sí. Sí, eso quería aclarar, ¿no? Hay muchas frases de felicitación, de reconocimiento y hay unas cuantas preguntas ahí, pero lamentablemente